Como parte de esta primera unidad del curso de ética, también nos ocuparemos del tema de la fenomenología. Esta, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, es un método desarrollado por Edmund Husserl que, partiendo de la descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición intelectual, logra captar la esencia pura de dichas entidades, trascendente a la misma conciencia. El objetivo de este concepto es aclarar el fundamento que tiene el mundo dentro de la doctrina del ser humano y cómo éste influye en su vida diaria. Según Husserl, la vida en sí es un proceso de reflexión permanente e intencional. Por lo tanto, existe un sentido en el actuar de las personas y en consecuencia toda vivencia resulta intencional y es de doble vía. De un lado está lo que denominó lo no ético, haciendo referencia a todo lo vivido y la manera como cada persona lo vive. Y por otro está lo noemático, definido como el objetivo al cual apunta esa vivencia. Así existe una permanente relación entre estas dos vías que dan un sentido del actuar humano y en este sentido todo acto tiene fundamento y un sentido definido tanto por la vivencia misma como por la manera como se vive. Los fundamentos iniciales de la ética fenomenológica fueron cambiando hasta los años 90, cuando se redefinen los conceptos de acción humana y del papel que juega el individuo como eje central de sus propias decisiones. Para la evaluación del actuar humano se utiliza un nuevo lenguaje que permite entender y explicar los problemas que se generan por los actos de conciencia individual y por las formas de actuar. De la concepción tradicional fenomenológica de Husserl se migra a un concepto de ética personal que alude al proceso reflexivo por el que puede pasar cualquier individuo. En esa mirada y renovación personal es posible alcanzar metas dentro de un marco cultural. Entonces se puede entender que los cambios son dados por acciones individuales influenciados por el medio cultural, pero dichos cambios no podrían lograrse sin contar con la autonomía del ser humano. La autonomía es el requisito que da vía libre a la renovación, pues un ser autónomo solo se logra mediante la inclusión de mejores actitudes que en la medida que sean voluntarios van a favorecer o no la forma de vivir y la convivencia armónica de los sujetos. La evolución del concepto de la fenomenología como corriente científica y filosófica se construye sobre un conjunto de conocimientos que pretenden explicar de una manera medible y observable el actuar humano, con fundamento en su propia esencia y principalmente en las causas y los efectos que tienen sus propias decisiones. El término dignidad puede resultar abstracto y hasta confuso por su raíz latina dignus, significa la calidad de ser digno, que traducido hace referencia a lo valioso de los seres humanos, a lo bien del existir y a esa calidad que posee todo lo bueno. Es decir, todo lo valioso debe ser bueno, aunque claramente se debe considerar que no, todo lo bueno de la vida resulta con valor. Cuando se habla de dignidad en el campo del ejercicio de cualquier profesión, se debe partir de la concepción de trabajo en dos frentes. El primero se refiere al desempeño de una práctica del conocimiento frente a otros individuos, lo que equivale a que el ejercicio de cualquier profesión siempre va a estar en función de otros que pueden ser determinados clientes. El segundo hace referencia a la vocación y al respeto propio que todo profesional debe a sí mismo como dueño de su conocimiento y rector del ejercicio del mismo. Entonces, por la naturaleza de la ética, la real dignidad de un profesional se debe catalogar como intrínseca en tanto está constituida por la naturaleza humana, que a la vez define las acciones y sus repercusiones. El sentido social, más que un discurso, corresponde a la responsabilidad que se le exige a cualquier profesional de manera concreta y precisa en temas sociales. El punto de partida es que el individuo se hace profesional de manera natural, no coaccionada, y por ende esperada por el medio social en el cual se desarrolla la persona como parte de su propio crecimiento. El término de cultura surge en los siglos XVIII y XIX en Europa y hace referencia desde su etimología a un proceso de cultivar, pensando principalmente en la agricultura. En el siglo XIX se modifica el concepto haciendo énfasis en el mejoramiento desde lo individual, pero con fundamento en la educación y el cumplimiento de las metas personales. Además se introduce el término cultura, que en concepto del alemán Georg Simmels refiere al cultivo de los individuos a través de la injerencia de formas externas que han sido objetivadas en el transcurso de la historia.
La conciencia moral es aquella que demuestra un conocimiento sobre las normas y lineamientos morales que se demuestran. Es la que permite evaluar si la conducta de lo moral es importante o no para el individuo, bien sea que de manera innata o natural se aloje en la persona, brindando la capacidad de juzgar lo bueno y lo malo como producto de la razón, o bien sea que esa capacidad de juzgar sea resultado de las propias experiencias del individuo obtenidas mediante el estudio, la influencia familiar o el medio social y cultural en el que se desenvuelva. Su naturaleza es más social que individual. El deber moral y el juicio moral corresponden, por un lado, a la obligatoriedad del cumplimiento de los deberes establecidos por la sociedad y por otro, en la manera como los individuos enfrentan esas obligaciones, teniendo en cuenta sus principios, su concepto de justicia y principalmente su propia conciencia. Todas estas posibles formas de deber moral son el resultado de los distintos sistemas de relación social del individuo, los cuales determinarán cuáles obligaciones deben ser asumidas de acuerdo con el propio interés que se tenga de atender los deberes con la sociedad, y en términos de deberes morales con el sistema familiar, laboral, cultural, con el mismo Estado, el prójimo y consigo mismo. Así como se habla de conciencia moral catalogada como el órgano rector de los actos del individuo cuando son voluntarios, el juicio moral es aquella condición que posibilita la evaluación a cada acto realizado y que afecta a la conciencia moral mediante sentimiento de culpa, remordimiento o arrepentimientos, producto de acciones internas propias de cada persona y a la vez genera conformidad o inconformidad con la acción realizada. No se pueden establecer juicios morales a acciones de carácter individual que han sido motivadas mediante el ejercicio de la autoridad coercitiva diferentes al propio individuo. En el ejercicio de cualquier profesión es posible verse abocado a realizar acciones obligadas de acuerdo a ciertos parámetros organizacionales o por la misma cultura profesional. En estos casos la conciencia moral se verá afectada y eliminada de los parámetros de acción individual. Uno de los autores a los que con mayor frecuencia se acude para referirse al juicio moral como elemento autorregulador del comportamiento es Colbert. Colbert comparte con Piaget el postulado según el cual cada individuo debe pasar por una serie de etapas para su desarrollo moral y que éstas, si bien son diferentes en la manera que cada individuo las asume, sí se dan en el mismo orden y son iguales para todos los seres humanos. Por ello se genera una estructura sólida que permitirá avanzar a estructuras cada vez más complejas en la medida que se superen cada una de estas fases. Sin embargo, Colbert difiere de los postulados de Piaget en el sentido que la madurez de la moral no siempre es inherente a las etapas de la evolución biológica humana, ya que las últimas etapas estarán ligadas a la influencia que tenga el ambiente externo en el individuo y predisposición que éste tenga en esa influencia. La conciencia moral es la capacidad de las personas para realizar juicios sobre sus propias acciones y sobre las de los demás, direccionando su conducta hacia lo que considera correcto. Es como una voz interior que actúa como un rector de la propia conciencia que finalmente dirige sus acciones a todos los aspectos o en todos los aspectos de la vida. Fundamentado en la teoría de Kant, se puede afirmar que el juicio moral parte de la propia evaluación interna de la conciencia y de la dualidad de cómo debe ser el comportamiento adecuado en cada uno de los momentos de la vida y las acciones y repercusiones que ello puede traer, convirtiendo al individuo en juez y parte de sus propias decisiones. Así pues, la conciencia es algo que permanece latente, aunque la persona no está interesada en autojuicios morales. Esta voz interna es pieza fundamental del estudio de la ética en el interés por explicar el funcionamiento de la conciencia en el actuar de los seres humanos. Un individuo como persona autónoma será responsable y dueño de sus actos de manera libre y bajo sus propias reglas y normas, mientras que como sujeto heterónomo actuará influenciado por el comportamiento de otros. Si tomamos como premisa que la libertad es la capacidad de la conciencia de pensar y actuar, teniendo en cuenta la propia voluntad, también hay que tener en cuenta que siempre existirá un orden superior que define los límites de esa libertad. De esta forma, lo que permite que los individuos tomen la decisión de actuar de cierta manera, con autonomía, se podría llamar libertad, siempre y cuando asuma con responsabilidad las consecuencias de esas acciones y comprenda que esa libertad va a estar enmarcada en el concepto de correcto y lo incorrecto.
El deber, por su parte, se entiende como el elemento que ordena y controla la libertad. Es una condición impuesta al ser humano libre, pudiendo establecer la existencia, en muchos casos, de un sinnúmero de reglas, tan solo para la creación de un deber y con aplicación a la vida diaria del individuo. Terminado el proceso de educación profesional y aprendizaje académico, también finaliza su estado de estudiante, permitiendo que sus conocimientos se conviertan en parte del bien común, mediante el ejercicio de las competencias académicas obtenidas en sus años de formación, siendo estas el primer deber que deberá tener en cuenta cualquier profesional, por lo cual es importante analizar los siguientes aspectos. Así se puede hablar de deberes del ser humano acompañados de los juicios morales y por ende enmarcados en el contexto de lo ético, lo que obliga a la conciencia a impartir la voluntad con responsabilidad. Es en la práctica profesional donde estos deberes son exigibles al máximo y en consecuencia terminan siendo los deberes generales éticos. Cuando se habla de solidaridad se hace referencia a una obligación entre sujetos que tienen una identidad compartida, es decir, que aun cuando las obligaciones tengan un carácter individual, al ser solidarias serán de responsabilidad compartida. Así las cosas, se entiende que la solidaridad profesional corresponde a la obligación compartida de quienes poseen la misma profesión. En cuanto a la responsabilidad, históricamente las sociedades han sido generadoras de sistemas y formas de comportamiento que los individuos adoptan o aceptando como pautas de obligatorio cumplimiento.